el pasajero que no debería existir. Nadie notó nada extraño al principio. Era un hombre común, vestido con sobriedad, de porte europeo, mirada cansada y documentos en regla. O eso parecía. Caminó con paso seguro por el aeropuerto de Haneda, en Tokio, como cualquier viajero que cruza fronteras todos los días sin dejar rastro. El año era 1954. El mundo aún cicatrizaba las heridas de la guerra, y los aeropuertos se habían convertido en puntos de control donde cada pasaporte era una historia y cada sello una prueba de existencia. El hombre se presentó ante el mostrador de inmigración con naturalidad. Entregó su pasaporte. El oficial lo tomó, lo abrió y algo se quebró en el aire. El documento era auténtico, no una copia, no una falsificación burda. El papel, la tinta, los sellos, todo parecía legítimo. Había visados de países reales, sellos de entrada y salida perfectamente alineados. El nombre del portador no despertaba sospechas, pero había un detalle imposible: el país de origen Antort. El oficial levantó la vista, preguntó con cortesía dónde se encontraba aquel país. El hombre sonrió, confundido, casi ofendido. Señaló el mapa colgado en la pared. Para él, Tord estaba en Europa, entre Francia y España, ocupando el lugar que el mundo conocía como Andorra. El funcionario pensó que era una broma. Nadie se ríe de un oficial de inmigración en 1954. Pero el viajero no se reía. Su expresión era genuina. Aseguró que Tord existía desde hacía más de 1000 años, que había viajado muchas veces a Japón por negocios, que su pasaporte ya había sido revisado antes, en otros aeropuertos, sin problema alguno. El silencio se volvió denso. Llamaron a un supervisor, luego a otro. El pasaporte pasó de mano en mano. Cada revisión confirmaba lo mismo. El documento no mostraba señales de fraude. Los sellos correspondían a aeropuertos reales. Las fechas coincidían. Incluso la moneda que llevaba en su billetera era desconocida, pero fabricada con materiales auténticos, no improvisados. Cuando le pidieron más documentos, el hombre entregó una licencia de conducir de Tord, cartas comerciales, tarjetas de presentación, todo impreso con el mismo nombre del país. Todo coherente, todo imposible. El mapa volvió a ser el centro del interrogatorio. El hombre insistía para él. El error no era suyo. El error era del mundo. «He venido aquí antes», dijo con firmeza. «Nada de esto tiene sentido». Fue entonces cuando los oficiales tomaron una decisión inusual. No lo arrestaron, no lo acusaron de fraude. Tampoco lo dejaron pasar. Lo escoltaron a una habitación de hotel cercana al aeropuerto, bajo vigilancia. Mientras consultaban con autoridades superiores, era una solución temporal, un espacio neutro para un problema que no encajaba en ninguna categoría conocida. El hombre aceptó sin resistencia. Aseguró que todo se aclararía al día siguiente, cuando contactaran con la embajada de Tord en Tokio, una embajada que no existía. La habitación estaba en un piso alto, ventanas selladas, los agentes apostados afuera. No había forma de salir sin ser visto. No había manera lógica de desaparecer. A la mañana siguiente, cuando los oficiales abrieron la puerta, la habitación estaba vacía. La cama intacta, el baño seco, las ventanas cerradas. La puerta sin señales de forzamiento. El hombre de Tord se había esfumado. No dejó equipaje, no dejó rastro, no dejó explicación. Desde ese día, su historia se convirtió en un susurro incómodo dentro de los archivos. Un caso que no se resolvió. Un expediente que nadie pudo cerrar con una conclusión racional. Un viajero que, según los documentos, existió, pero según el mundo, jamás pudo haber venido de donde decía venir. Este no es solo un relato sobre un pasaporte extraño. Es una grieta en la idea de realidad. Una pregunta que permanece abierta desde hace décadas. ¿Y si aquel hombre no mentía? ¿Y si el error no estaba en sus documentos, sino en nuestro mapa del mundo?
Suscríbete si sientes que algunas historias no buscan respuestas rápidas, sino que exigen que mires más allá de lo que siempre te dijeron que era real. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. Thord, en los archivos del mundo, cuando el hombre desapareció, el caso no se cerró. Al contrario, comenzó su fase más inquietante, aquella que no aparece en titulares ni comunicados oficiales. La fase silenciosa, donde los documentos hablan más que las personas y donde las preguntas se vuelven peligrosas. Las autoridades japonesas iniciaron una verificación exhaustiva. Si aquel viajero había mentido, debía existir una falla concreta, un sello falso en un número inexistente, una ruta imposible, pero cuanto más revisaban, más sólida parecía la mentira, o más frágil se volvía la realidad. El pasaporte del hombre de Thord no era un objeto improvisado. Cumplía con los estándares internacionales de la época. El tipo de papel coincidía con los utilizados por gobiernos europeos. La tipografía no era genérica. Los sellos correspondían a oficinas migratorias reales de países que sí existían. Las fechas eran coherentes. No había errores evidentes. No había contradicciones internas. Incluso los visados de entrada y salida mostraban trayectorias lógicas. El hombre había viajado por Europa, África y Asia, había cruzado fronteras reales, con controles reales. Para que aquel documento fuera falso, habría sido necesaria una red internacional de complicidad imposible de ocultar. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿y si no era falso? Los funcionarios consultaron mapas oficiales, atlas políticos, registros históricos. Thord no aparecía en ninguno. Nunca había existido, al menos no en la línea temporal que el mundo aceptaba como verdadera. El territorio señalado por el hombre, entre Francia y España, correspondía sin discusión a Andorra, un pequeño principado con siglos de historia documentada, pero aquí apareció la primera grieta. Algunos registros antiguos mencionaban nombres alternativos para regiones hoy desaparecidas, estados absorbidos en reinos olvidados, territorios que existieron brevemente antes de ser borrados por guerras, tratados o silencios convenientes. Europa, durante siglos, fue un rompecabezas cambiante. Las fronteras no eran líneas fijas, sino acuerdos frágiles escritos con tinta y sangre. Los investigadores se preguntaron algo que rara vez se permite dentro de la burocracia: ¿y si Thord había existido, pero no en esta versión del mundo? Se revisaron archivos económicos. Las cartas comerciales del hombre no eran simples papeles. Nombraban empresas reales en bancos existentes, rutas comerciales verificables. Incluso se mencionaban transacciones previas con socios japoneses. Aunque ninguna empresa local recordaba haber tratado con alguien de Thord, la moneda que llevaba consigo fue analizada. No era de juguete, no era una fantasía. El metal tenía pureza real. Los grabados eran detallados. Ninguna nación conocida la reclamó como propia. No figuraba en catálogos numismáticos. No pertenecía a ningún error histórico conocido. Era como si aquel país hubiera dejado rastros materiales, pero no memoria. El nombre Thord comenzó a circular en informes internos, nunca en público, nunca en prensa. Era más fácil archivar el caso como un incidente inexplicable que aceptar sus implicaciones. Porque aceptar una implicación abría la puerta a otra. Si aquel hombre decía la verdad, entonces el mapa del mundo no era absoluto. Era una versión en un consenso frágil, un acuerdo colectivo sostenido por repetición. Y si existía un país que había sido borrado no solo de los registros, sino de la conciencia global, ¿qué más podría haber sido eliminado? Algunos investigadores plantearon teorías discretas. Una de ellas sugería un colapso de realidades, mundos paralelos con historias casi idénticas, pero no iguales. En uno de ellos, Thord existía donde aquí existía Andorra. En otro, jamás fue más que un nombre imposible. Otra hipótesis hablaba de errores de percepción extrema. Un hombre convencido de una identidad falsa, pero respaldado por objetos inexplicables. Sin embargo, esta explicación fallaba
en un punto clave. Nadie pudo explicar cómo había atravesado controles migratorios previos sin levantar sospechas. El silencio oficial se volvió la respuesta. El expediente fue sellado, clasificado, apartado, no se destruyó, no se resolvió, simplemente dejó de avanzar. Como si alguien hubiera entendido que algunas preguntas no deben empujarse demasiado lejos. Con el paso de los años, el caso del hombre de Tord comenzó a aparecer en relatos fragmentados, en notas marginales, en conversaciones privadas entre investigadores retirados. Cada versión era ligeramente distinta. Algunos añadían detalles, otros los omitían, pero el núcleo permanecía intacto. Un hombre llegó de un país inexistente, sus documentos eran reales, y desapareció sin explicación. Tal vez el mayor misterio no sea quién era, sino por qué, durante décadas, nadie quiso volver a buscarlo. Si sientes que estas historias incomodan porque cuestionan la base misma de lo que llamamos realidad, suscríbete. Hay archivos que aún no han sido abiertos del todo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes la grieta entre mundos con el expediente sellado y las respuestas suspendidas en el aire. El caso del hombre de Tord comenzó a mutar. Dejó de ser un problema administrativo y se convirtió en algo más profundo, algo que no encajaba en archivos, sino en la mente humana, porque cuando una historia no puede resolverse con datos, empieza a operar en un territorio más inquietante, el de la percepción de la realidad. Los investigadores que conocieron el caso coincidían en un punto silencioso. El hombre no mostraba signos de confusión mental, no parecía desorientado, no actuaba como alguien que improvisa una mentira bajo presión. Al contrario, respondía con calma, con seguridad, con la serenidad de quien sabe que el mundo que describe es real, incluso cuando todos a su alrededor dicen lo contrario. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando dos versiones del mundo chocan y ambas parecen coherentes? La mente humana está diseñada para sostener una sola narrativa dominante, una historia compartida, un mapa común. Desde pequeños aprendemos que la realidad es estable, que los países existen o no existen, que las fronteras son hechos y no acuerdos. Pero la historia demuestra algo distinto. Las fronteras cambian, los países nacen y mueren, las lenguas desaparecen, los nombres se borran. Entonces, ¿por qué nos resulta tan imposible aceptar que algo así pueda ocurrir a un nivel más profundo? Algunos teóricos comenzaron a especular con una idea inquietante, no como ciencia oficial, sino como una posibilidad filosófica. La realidad podría no ser única, podría existir como capas superpuestas, versiones casi idénticas del mundo, separadas por diferencias mínimas. En una, Tord existía, en otra, jamás fue reconocido, y bajo circunstancias desconocidas, alguien cruzó de una a otra. No como un viaje físico consciente, no como una máquina, sino como un deslizamiento, un error de sincronía, un instante donde las fronteras entre realidades se debilitaron. El aeropuerto, curiosamente, es un símbolo perfecto para esto. En espacios de tránsito, lugares donde nadie pertenece del todo, donde el tiempo se mide en salidas y llegadas, no en permanencias, donde una persona puede existir legalmente en un limbo, sin estar dentro ni fuera de un país. Y si ese limbo no fuera solo administrativo, existen testimonios modernos que, sin mencionarse entre sí, repiten patrones inquietantemente similares. Personas que aseguran recordar países que nunca existieron, marcas, logotipos, nombres históricos que ya no figuran en registros, sensaciones de desplazamiento, de estar fuera de lugar, como si algo hubiera cambiado mientras nadie miraba. Algunos llaman a esto errores de memoria colectiva, otros lo atribuyen a fallos psicológicos. Pero el caso de Tord introduce un elemento
perturbador no es solo memoria. Son objetos físicos, han documentos, han monedas, han sellos, han pruebas materiales que no deberían existir. Pero existieron. Si el hombre estaba equivocado, ¿por qué el mundo parecía haber colaborado con su error? Aquí aparece otra hipótesis, aún más incómoda. La realidad no es Fijan, es un consenso activo, algo que se sostiene mientras suficientes personas lo aceptan. Cuando una versión se vuelve dominante, las otras se debilitan, se desvanecen, no desaparecen del todo. Dejan residuos, han fragmentos, anomalías. El hombre de Tord podría haber sido uno de esos residuos, un eco humano de una versión del mundo que ya no era la principal. Esto explicaría algo crucial. Su desconcierto no era teatral. Él no entendía que había cambiado. Para él, Japón seguía siendo Japón, Europa. Seguía siendo Europa. El comercio seguía funcionando. Solo un detalle estaba fuera de lugar: el nombre de su país. Pero cuando un sistema no reconoce algo, lo elimina. Su desaparición, entonces, adquiere otro significado. No fue una fuga, no fue un escape planeado. Fue una corrección, como si la realidad misma hubiera cerrado una grieta. La habitación sellada, la vigilancia constante, ninguna salida visible. Y aún así, el hombre dejó de estar allí, no porque se moviera, sino porque ya no pertenecía. La historia no nos ofrece un cuerpo, no nos ofrece un arresto posterior. No hay registros de deportación, no hay testimonios posteriores. El hombre no volvió a aparecer en ningún lugar del mundo. Es como si hubiera regresado a donde siempre perteneció, o como si nunca hubiera estado aquí. La pregunta que queda flotando no es si esto puede explicarse, es si estamos preparados para aceptar sus implicaciones. Porque si una sola persona pudo cruzar una frontera que no figura en los mapas, entonces el mundo que conocemos no es un bloque sólido, es una superficie frágil, sostenida por acuerdos invisibles. Y tal vez, ahora mismo, existan otros, como él, en personas que no encajan del todo, historias que no cuadran, recuerdos que no coinciden, no porque estén equivocados, sino porque pertenecen a otra versión de las cosas. Si alguna vez has sentido que algo del mundo no encaja como debería, no lo descartes tan rápido. A veces, las grietas no se abren en los muros, sino en la percepción. Suscríbete si intuyes que estas historias no son solo misterios del pasado, sino advertencias silenciosas sobre la naturaleza de la realidad. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes la corrección de la realidad. Hay un punto en toda historia imposible donde la pregunta deja de ser ¿qué ocurrió? Y pasa a ser ¿por qué dejó de ocurrir? El caso del hombre de Tord alcanza ese punto exacto cuando intentamos comprender su desaparición, porque si su llegada ya desafía la lógica, su salida la destruye por completo. No escapó Yen, no fue liberado, no fue deportado, simplemente dejó de estar. Para entender esto, es necesario abandonar por un momento la idea de que la realidad funciona como una estructura rígida. Lo que llamamos realidad podría operar más como un sistema dinámico, uno que se ajusta constantemente para mantener coherencia interna. Cuando algo no encaja, el sistema responde. Pensemos en cómo funciona la memoria humana. Cuando aparece un recuerdo que contradice todo lo que queremos saber, la mente no se detiene a investigar durante años. Lo descarta. Lo reinterpreta. Lo borra. No por maldad, sino por supervivencia. La coherencia es más importante que la verdad absoluta. Y si la realidad hiciera lo mismo, el hombre de Tord no solo era un individuo extraño, era una anomalía activa. Su mera presencia cuestionaba tratados, mapas, archivos históricos, identidades nacionales y la idea misma de continuidad temporal. Mientras existiera dentro de este mundo, la grieta permanecía abierta. La solución más simple no era explicarlo, era eliminar la contradicción. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. La habitación donde fue alojado
no era una celda común, era un espacio de transición, un lugar donde el hombre no pertenecía ni al sistema legal japonés, ni al flujo normal de viajeros. Estaba suspendido. Y en los sistemas complejos, lo suspendido es inestable. Algunos teóricos han planteado que su desaparición no fue un evento físico, sino ontológico. No salió por la puerta, no atravesó la ventana, fue retirado del marco en el que existía, como una palabra borrada de una frase, para que el texto vuelva a tener sentido. Esto explicaría por qué no hubo rastro, por qué no hubo movimiento, no hubo desplazamiento, solo hubo corrección. Existen precedentes inquietantes, aunque rara vez se mencionan juntos, casos de personas que aparecen durante horas o días y luego desaparecen sin dejar huella. Individuos con identidades verificables que, tras un evento anómalo, dejan de existir en bases de datos, fotografías que se desvanecen, registros que se contradicen entre sí. Normalmente, estos casos se explican como errores administrativos, fallos humanos, en coincidencia. Pero el hombre de Toort introduce una variable que no puede ignorarse. Su identidad no era incompleta, era completa, pero incompatible. Si aceptamos la hipótesis de realidades superpuestas, entonces la desaparición no es un castigo ni un accidente, es un retorno, el cierre de una superposición temporal, como dos imágenes que se solapan por un instante y luego vuelven a separarse. Desde esta perspectiva, el hombre nunca estuvo realmente perdido. Nosotros lo estuvimos. Su desconcierto frente al mapa no era confusión, era reconocimiento fallido. Él veía su mundo reflejado incorrectamente en el nuestro. Y cuando esa incompatibilidad alcanzó un punto crítico, la superposición se disolvió. La realidad eligió la versión más estable. Pero aquí surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Qué define cuál versión es la estable? No necesariamente la más verdadera, sino la más aceptada. La historia está llena de ejemplos donde la versión dominante no fue la correcta, sino la más conveniente. Imperios que borraron culturas enteras, lenguas que desaparecieron sin dejar registro, pueblos completos reducidos a notas al pie. Si eso puede ocurrir con civilizaciones, ¿por qué no con realidades completas? Toort pudo haber sido una de ellas, no destruida por una guerra, sino absorbida por una versión más fuerte del mundo. Una línea temporal que ganó peso, consenso y continuidad, mientras otra se volvió residual. El hombre de Toort sería entonces una de las últimas manifestaciones de esa versión perdida. Un viajero no del espacio, sino del contexto. Un vestigio humano de una historia que ya no tenía lugar. Su desaparición no fue violenta, fue silenciosa, como todo lo que se borra cuando deja de ser compatible con el relato principal. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas. No hubo alarma global, no hubo ruptura visible. El mundo siguió girando sin notar nada, porque la corrección fue perfecta. Si alguna vez la realidad se ajustó frente a nosotros, no lo hizo con ruido, lo hizo con precisión quirúrgica, eliminando la anomalía y sellando la grieta. La pregunta que queda no es si esto puede volver a ocurrir, es si ya ha ocurrido más veces de las que podemos recordar. Suscríbete si intuyes que hay historias que no se olvidan, porque no se nos permitió recordarlas. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes el eco de un mundo borrado. El caso del hombre de Toort no termina con su desaparición. En realidad, ahí es donde comienza su verdadera función. Porque algunas historias no existen para ser resueltas, sino para permanecer como fisuras, como recordatorios de que la realidad, tal como la conocemos, no es un hecho absoluto, sino un relato que se mantiene en equilibrio. Después de aquel día, no hubo comunicados, no hubo explicaciones oficiales. Japón no emitió notas. Ningún organismo internacional reconoció el incidente. El mundo siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, algo había cambiado. El hombre no dejó un cuerpo,
pero dejó una pregunta imposible de enterrar. Si nunca existió, ¿cómo llegó? Si mintió, ¿por qué todo lo respaldaba? Si estaba equivocado, ¿por qué el mundo reaccionó, eliminándolo? Con el paso de los años, el relato fue degradándose. Algunos lo llamaron leyenda urbana. Otros lo mezclaron con ficción. Se dijo que era un error periodístico, una exageración, un mito moderno, nacido del miedo a lo desconocido. Pero esta es una forma antigua de borrar lo que incomoda, en ridiculizarlo, en diluirlo, convertirlo en entretenimiento. Así desaparecen muchas verdades. Sin embargo, incluso las historias relegadas dejan huellas. El hombre de Tord se convirtió en un símbolo silencioso para quienes sospechan que la realidad no es tan estable como parece. Para quienes han sentido, al menos una vez, que algo no encaja del todo, que un recuerdo no coincide, que un nombre cambió, que un detalle del mundo parece haber sido alterado sin explicación. No porque estén equivocados, sino porque tal vez recuerdan otra versión. Vivimos en una época obsesionada con el control de la información. Mapas digitales que se actualizan en segundos. Archivos que pueden reescribirse sin dejar rastro. Registros que existen solo mientras alguien los sostiene. Si hoy un país desapareciera de todos los sistemas, ¿cuánto tardaríamos en olvidarlo? Tal vez no mucho. La historia del hombre de Tord nos confronta con una posibilidad inquietante, que la realidad no se rompe cuando algo imposible ocurre. Se reacomoda, se ajusta. Y en ese ajuste, algunas cosas quedan fuera, personas, recuerdos, mundos enteros. Su desaparición no fue un error del sistema, fue una confirmación de que el sistema funciona exactamente como debe, protegiendo la coherencia por encima de la verdad, la estabilidad por encima de la anomalía. Y aquí es donde la historia deja de hablar de él y comienza a hablar de nosotros. Porque si una persona pudo ser borrada por no encajar en esta versión del mundo, entonces todos existimos bajo una condición silenciosa, en pertenecer, en coincidir, no desviarnos demasiado del relato aceptado. El hombre de Tord no era peligroso, no era violento, no traía advertencias, solo traía una verdad incompatible. Quizá, en algún lugar que no podemos señalar en los mapas, Tord sigue existiendo, con sus fronteras claras, en su historia intacta, sus ciudadanos convencidos de que el mundo siempre fue así. Tal vez, en ese lugar, existe un archivo con un caso inexplicable, el de un hombre que salió un día rumbo a Japón y jamás regresó. Un hombre que, según sus registros, desapareció en un país que no debería existir. La realidad, vista desde allí, podría parecer tan absurda como esta historia nos parece ahora, y tal vez esa sea la lección más profunda. No vivimos en la única versión posible del mundo, vivimos en la que logró imponerse. La próxima vez que mires un mapa, recuerda esto: no estás viendo la verdad absoluta, estás viendo el resultado de acuerdos, de repeticiones, de historias que sobrevivieron y de otras que fueron borradas sin ruido. El hombre de Tord no vino a advertirnos, vino a recordarnos algo que olvidamos demasiado fácil: que la realidad es frágil, que el mundo podría ser distinto y que a veces lo imposible solo es aquello que ya no encaja en la versión correcta de las cosas. Si sientes que estas historias despiertan algo antiguo en ti, algo que no sabes nombrar, pero reconoces, suscríbete, no para creer, sino para mantener abierta la grieta. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.